Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora sobre los lípidos, ¿no? Empezamos estas 3 semanas con lípidos. Veamos pues que los lípidos van a constituir pues son moléculas muy importantes porque recuerden que constituyen las membranas celulares. En esta charla que estamos dando vas a descifrar la estructura y clasificación de los lípidos, comprender el rol de las grasas como energía y estructura celular y conectar la bioquímica con la clínica, la digestión, la absorción y, por ejemplo, en el caso que vamos a ver de heces grasosas. Y tu misión es venir preparado a la clase presencial para resolver el caso. ¿Qué tienen en común el aguacate, tu cerebro y tus hormonas? A ver, dos, tres. Bueno, ¿qué tienen? Lípidos. Eso es lo que tienen en común. Pues los lípidos no son solo grasas, son moléculas esenciales para la vida. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son compuestos orgánicos que son solubles en solventes relativamente no polares, como el éter, la acetona, el alcohol, e insolubles en agua. Eso se llama hidrofobicidad, ¿no? Poco polares, la naturaleza de los enlaces es 100% covalente y su momento dipolar es mínimo. Esta es la razón de su escasa o nula solubilidad en el agua. Son solubles en solventes orgánicos, son no poliméricos, de peso molecular elevado. Esta propiedad física la presenta una gran cantidad de sustancias estructuralmente diferentes, de las cuales solo tienen importancia fisiológica los ácidos grasos, los acilgliceroles, como los triacilgliceroles, los fosfolípidos, los glicolípidos, las lipoproteínas, los esteroides, como el colesterol y sus derivados, los eicosanoides, ahí va el grupo de las prostaglandinas, rosanos y leucotrienos, muy conocidos en la respuesta inflamatoria, y las vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, y están constituidos básicamente por 3 elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y en menor grado nitrógeno, fósforo y azufre. Como ven acá en el esquema, aquí es la característica, ¿no?, de la parte aquí, que estos son fosfolípidos, esas son cabezas polares que se relacionan con el agua, pero la cola es hidrofóbica y está constituido por los AEK. En este caso las colas son de los ácidos grasos acá, ¿no? Entonces son anfipáticos, no tienen una parte polar, eso se llama polar, y una parte no polar, y esto es crucial para la formación de las membranas celulares. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones son de almacenamiento, ¿no?, de energía, como las grasas y aceites, ahí están los triacilgliceroles, componentes de las membranas lipídicas, de las membranas biológicas, como los fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol. Otras funciones como hormonas, vitaminas, mensajeros intracelulares, componentes de pigmentos. Los lípidos pues constituyen entre 50 y un 60% de la masa del cerebro. Los lípidos pues los podemos clasificar en simples, complejos y asociados. Entre los simples tenemos a las ceras y a los acilgliceroles, que pueden ser monogliceroles, diacilgliceroles y triacilgliceroles. Complejos como los glicolípidos, las lipoproteínas, los fosfolípidos, los glicerofosfolípidos y los osfingolípidos. Y asociados, aquí tenemos terpenos, esteroles, vitaminas. Los ácidos grasos son moléculas pues formadas por una larga cadena alifática, ¿no? Una larga cadena alifática con carbonos que son pares, 12 a 22, que tienen un grupo carboxilo en un extremo, ¿no?, y el grupo carboxilo en un extremo, ¿no? A la clasificación hay más de 100 tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos también, por la presencia del doble enlace, se pueden dividir en insaturados y saturados, ¿no? Los
los saturados no tienen dobles enlaces, ¿no? Y generalmente son moléculas lineales, ¿no? A diferencia de los insaturados en que van a tener codos. Y esta relación con el doble enlace va a hacer que presenten una isomería que puede ser cis o trans. Observen ustedes aquí, en este caso, los protones en posición cis están orientados en el mismo sentido y en posición trans en lados opuestos, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque generalmente en la naturaleza nosotros, sobre todo ácidos grasos de tipo cis. Eso también hace que el punto de fusión de los ácidos grasos cambie, es decir, se elevan con la longitud de la cadena y disminuyen con la insaturación, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Ácidos grasos saturados, ¿no? Solo tienen enlaces simples, como habíamos dicho, poseen 4 a 24 carbonos. Ahí tenemos el ácido mirístico con 14 carbonos, el palmítico con 16 carbonos y el esteárico con 18 carbonos. En los insaturados tienen uno o varios enlaces dobles, ¿no? Con cambios que hacen que hay un giro en la cadena, ¿no? Y ahí presentan los isómeros cis y trans, ¿no? Pueden ser mono o poliinsaturados y son líquidos a temperatura ambiente, ¿no? Habíamos dicho que el punto de fusión cambiaba, ¿no? Con la presencia de los dobles enlaces, ¿no? Aquí observamos en esta posición cis, ¿no? Esta diferencia del ácido graso cis y trans, el trans en aceites vegetales, átomos de carbono en el mismo lado, ¿no? Los hidrógenos, y aquí en lados opuestos los protones, ¿no? Los ácidos grasos también se dividen en esenciales y no esenciales. Esenciales, como ya hemos visto también, aminoácidos que se necesitan, carbohidratos también hemos visto, ¿no? Hay, que no podemos ingerir, no podemos producir nosotros en nuestro organismo y necesitamos ingerirlos en la dieta, ¿no? Entonces, la relación que hay entre los ácidos grasos y los estados emocionales, ¿no? Según la evidencia disponible, se centra en cómo los lípidos modulan la función cerebral, la inflamación y los sistemas de neurotransmisión. Es interesante porque hay varios estudios de la relación entre los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, y los trastornos emocionales, especialmente la depresión, ¿no? Pacientes con depresión a menudo presentan niveles bajos de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, como el ácido eicosapentanoico y el decosa-hexanoico, en plasma y cerebro. Un bajo índice omega 3 se considera un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, incluidas la depresión. Entonces, el ácido graso poliinsaturado omega 3, al parecer, ejerce efectos antidepresivos mediante la modulación de la neuroinflamación, la función de neurotransmisión como el de la serotonina y la neuroplasticidad. Especialmente el DHA es fundamental para la fluidez y el funcionamiento adecuado de las membranas neuronales y la señalización de neurotransmisiones. Un cociente alto de ácidos grasos omega 6 a omega 3 está correlacionado positivamente con los síntomas depresivos. Los ácidos grasos de cadena corta, metabolitos producidos por la microbiota intestinal como el butirato, acetato y propionato, también influyen en el estado de ánimo a través del eje intestino-cerebro. El butirato, por ejemplo, se ha demostrado de posibles efectos antidepresivos en modelos de roedores, como la reducción de comportamientos similares a la depresión inducidos por estrés crónico. Entonces, así los ácidos grasos de cadena corta pueden atenuar la respuesta al cortisol, al estrés, al modular el eje hipotálamo pituitario adrenal, y además la composición lipídica de la membrana sináptica, ¿no? Que es sumamente dinámica, es muy activa, que va a facilitar en este caso la neurotransmisión y evita desajustes asociados a las enfermedades. Entonces,
Estos ácidos grasos esenciales omega van a tener pues un impacto, el ácido linoleico, omega 6 y alfa-linolénico, omega 3, que no son sintetizados por el cuerpo, ¿no? El omega 3 interesante es antiinflamatorio, cardioprotector, y el omega 6 proinflamatorio, ¿no? Pero es necesario que exista, ¿no? Porque también necesitamos en determinado momento una respuesta celular, ¿no? Y el balance entre ambos es clave. En el esquema estamos viendo justamente este papel, ¿no? de los ácidos grasos en la sinapsis, en los procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos el papel del ácido graso poliinsaturado omega 6 y omega 3, ¿no? Entonces, estos mediadores lipídicos, ¿no? se originan a partir de los ácidos grasos, de los poliinsaturados, ¿no? Y entonces los omega 3 y omega 6 de los ácidos grasos fueron nombrados por primera vez por Ralph Tolman, ¿no? Y la biosíntesis de sus versiones de cadena más larga como ARA y DHA procede a través de una serie de pasos alternos de desaturación. Y allí participan unos genes de desaturasas de ácidos grasos, los FATS-S1 y FATS-S2, ubicados en el cromosoma 11, en el brazo largo del cromosoma 11. Y la elongación depende de genes de elongasa, los LOBL2, que se encuentran en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, y son específicos, ¿no? de la posición a partir de la alanina. Respectivamente se unen, como vemos aquí en esta figura, ¿no? Y vemos el papel de las enzimas desaturasas en los ácidos grasos. Entonces, la biosíntesis de los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, comienza pues con la ingesta dietética de sus precursores esenciales. Estos precursores son el alfa-linolénico, ¿no? ALA, de 18 carbonos, ¿no? Con 3N3 para la familia omega 3, y el ácido linoleico para el 2N, que también es de 18 carbonos, ¿no? Entonces, para la familia omega 6. Ah, miren, la síntesis de las formas de cadena larga, como el ácido eicosapentanoico, el ácido de 20 carbonos, el ácido descosahexanoico de 22 carbonos y el ácido araquidónico de 20, se produce mediante una serie de pasos alternantes de desaturación y elongación. Las enzimas principales involucradas son las desaturasas de los ácidos grasos, ¿no? que habíamos mencionado, que están en el cromosoma 11, y las elongasas, que se encuentran en el cromosoma 6. Entonces, las FAS, ¿no? fue inicialmente identificada como la enzima delta 6 desaturasa, que convierte los precursores del carbono 18, que es, ¿no? el ácido alfa-linoleico y linoleico, es una enzima promiscua que también presenta actividades delta 4 y delta 8 desaturasas. Las FAS, ¿no? exhiben una actividad de desaturasa actuando principalmente sobre los ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos para generar, ¿no? Eicosapentanoico y araquidónico. La biosíntesis pues, de DHA, que es un docosanoide de 22 carbonos, es un proceso más largo que incluye la delta 4 de saturación catalizada por la FAS2. Es importante notar que a pesar de que los mamíferos tienen la maquinaria enzimática para esta conversión, la eficacia de la conversión de alfa-linolénico, ¿no? a EPA y DHA en humanos es generalmente muy limitada, con una eficiencia menor al 15%. Los ácidos grasos poliinsaturados resultantes como componentes estructurales de las membranas celulares y como precursores para una vasta colección de mediadores lipídicos bioactivos conocidos como oxilipinas, ¿no? Aquí tenemos los dos esquemas, ¿no? de los procesos de saturación y de elongación en los ácidos grasos de las dos vías, del alfa
del ácido linolénico y del ácido alfa-linolénico. Entonces, los ácidos grasos, pues, de acuerdo a su estructura, ¿no? De acuerdo al número de carbonos, va a tener, ¿no? 12 carbonos, láurico, mirístico, palmítico, esteárico. Y entre los grasos saturados y los insaturados tenemos al palmito oleico, el oleico, linoleico, linolénico y araquidónico, ¿no? Entonces, recordemos ácidos grasos saturados, sin dobles enlaces, cadenas hidrocarbonadas, y ácidos insaturados con dobles enlaces, que era una característica, un codo, ¿no? Que pueden ser monoinsaturados con un solo doble enlace o poliinsaturados con dos o más dobles enlaces. Además, pueden ser de cadena corta, menores de 20 carbonos, de cadena larga, mayores de 20 carbonos, ¿no? Y ahí tenemos al eicosa pentanoico, al ácido docohexanoico y al ácido araquidónico. Entonces, la clasificación pueden ser esenciales, ¿no? No son sintetizados por los animales, como el ácido linoleico, omega 6 y el ácido linolénico, omega 3, y no esenciales incluye a todos los ácidos grasos, con excepción del linolénico y no linolénico. Es interesante, ya lo habíamos visto, que deben de obtenerse los esenciales de la dieta, ¿no? Y la importancia que tiene y la participación del balance que tiene que haber en el alfa, en el linolénico omega 3 y omega 6, ¿no? Entonces es interesante porque esto lo hicieron en 1928. Burr notaron ratas alimentadas sin grasa pero con vitamina A y que sí, o sea, ratas alimentadas sin grasa pero sí con vitamina A y D presentaban reducción de la velocidad de crecimiento y de eficiencia reproductiva. Entonces, los trabajos posteriores demostraron que se curaba el fenómeno con ácido linolénico y linoleico y araquidónico, ¿no? Ya que las membranas celulares tienen hasta el 15% de araquidónico. El eicosanoico, el DHA, que se sintetiza a partir del linolénico o se ingiere por el aceite de pescado, es rico en retina, rodopsina, importante para la corteza cerebral, testículos y esperma. La carencia específica de ácidos grasos esenciales N3 influyen en la integridad neurológica. Afecta selectivamente el aprendizaje y la capacidad visual, ¿no? Y además el ácido araquidónico debe considerarse un nutriente esencial durante las primeras etapas del desarrollo, debido a que se encuentra en la leche humana. Importancia de la leche materna. Entonces, los omega, ¿no? Tenemos los omega 3, que significa que tienen tres dobles enlaces en C3, C6 y C9. El alfa-linolénico, uno de los ácidos grasos esenciales, ¿no? Acá tenemos los dobles enlaces, ¿no? Respectivamente. El omega 6 es que tiene dos dobles enlaces en C6 y C9. Aquí está el ácido linolénico, que es otro graso esencial, y el omega 9 y el omega 9 que tiene un doble enlace en el carbono 9, que es el ácido oleico, que es no esencial. Ahora pasamos a ver a los acilglicéridos. Los acilglicéridos pues se caracterizan porque es un número de ácidos grasos que se distinguen de tres tipos de lípidos: los monoacilglicéridos, ¿no? Los diacilglicéridos y los triacilglicéridos. ¿Cómo se produce la esterificación? Un proceso de esterificación de los ácidos grasos más un alcohol que es la glicerina, ¿no? Con la eliminación de tres moléculas de agua. Entonces, estos pueden ser 2 o 3 y reciben el nombre de glicéridos o grasas simples. La unión de estos grupos se libera una molécula de agua por cada enlace éster. Los acilgliceroles frente a las bases dan lugares a reacciones de saponificación en las que se producen moléculas de jabón, ¿no? Y la función es ser reserva de energía. Los triacilgliceroles, ¿no?
son forma de almacenamiento de ácidos grasos, son ésteres de glicerol, ¿no? Generalmente aquí tenemos, ¿no?, el glicerol y el ácido graso y la unión y el enlace éster. Son mixtos con diferentes ácidos grasos, o sea, es decir, generalmente los ácidos grasos no son todos iguales, o sea, este difiere del otro, como vemos acá. Si son iguales, son triesterano, ¿no? O tripalmitina, ¿no? Si son diferentes, esteril, matil, de acuerdo al tipo de, ¿no?, esteril, palmitil, oleína, por ejemplo, ¿no? Aportan energía y almacenamiento. Un triglicérido, triacilglicerol, ¿no?, el TAG, es un éster derivado del glicerol y de 3 ácidos grasos, ¿no? Los triglicéridos son principales constituyentes de la grasa corporal en los seres humanos y otros animales, así como la grasa vegetal. También están presentes en la sangre para permitir la transferencia bidireccional de grasa adiposa y glucosa en sangre desde el hígado y son un componente importante de los aceites de la piel humana. La característica de las grasas naturales contiene una mezcla compleja de triglicéridos individuales. Debido a esto se funden en un amplio rango de temperaturas. La manteca de cacao es inusual porque está compuesta de solo unos pocos triglicéridos derivados de los ácidos palmíticos, oleico y esteárico en posiciones 1, 2, 3 del glicerol. La biosíntesis de triglicéridos comprende varias reacciones. Tiene lugar en el retículo endoplásmico de casi todas las células del organismo, pero es en el hígado, en particular en sus células parenquimatosas, los hepatocitos, y en el tejido adiposo, adipocitos, donde estos procesos son más activos y de mayor relevancia metabólica. En el hígado, la síntesis de triacilgliceroles está normalmente conectada a la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, ¿no?, y no se considera un sitio de almacenamiento fisiológico de lípidos. Por lo tanto, toda acumulación de triacilglicéridos en este órgano es patológica y se domina indistintamente esteatosis hepática o hígado graso. Por el contrario, es el tejido adiposo quien tiene la principal función de la acumulación de energía en forma de triglicéridos. Sin embargo, la acumulación patológica de triglicéridos en el tejido adiposo, obesidad, se asocia aparentemente de forma causal con una serie de anormalidades endocrino-metabólicas, cuyas causas son actualmente motivo de investigación, por el impacto de ellas en la mortalidad global de la población contemporánea. Una mínima cantidad de triglicéridos son normalmente almacenados en el músculo esquelético y cardíaco, aunque solamente para el consumo de estos tejidos, de este tipo de células. La biosíntesis de triglicéridos comprende varias reacciones: activación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son activados, convertidos en acil-CoA por conversión con sus ésteres como la coenzima A, según la reacción que nosotros observamos en esta parte, ¿no? Y esto significa gasto de ATP, ¿no? Y participa la acil-CoA sintasa, ¿no?, sintetasa, y se forma más AMP ciclo y un pirofosfato, ¿no? Y después más agua. El ensamblaje de triglicéridos, la síntesis de triglicéridos propiamente como tal, consiste en la acilación sucesiva del esqueleto del glicerol 3-fosfato en sus 3 átomos de carbono. La primera acilación en el carbono 1, SN1, es catalizada por la enzima glicerol fosfato aciltransferasa, que es la GPAT, ¿no?, y da como resultado la formación del ácido lisofosfatídico. La segunda acilación, SN2, es catalizada por la enzima acilglicerol fosfato aciltransferasa, la GPAT, generándose ácido fosfatídico. Una etapa previa de la formación del diacilglicerol, el precursor directo de los triglicéridos, es la defosforilación del ácido fosfatídico. Esta reacción es catalizada por una familia de enzimas parcialmente caracterizadas, las fosfatasas del ácido fosfatídico, PAPS, de las cuales la más estudiada es la familia de las lipinas. Finalmente, la acilación en la posición SN3 del diacilglicerol es catalizada por la enzima diacilglicerol aciltransferasa, la DGAT. Tanto el ácido fosfatídico
como el diacilglicerol son además precursores de otros importantes glicerolípidos como el fosfatidilinositol, el fosfatidilglicerol y la cardiolipina, ¿no? En el caso del ácido fosfatídico, ¿no? La fosfatidilcolina y la fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina en el caso del diacilglicerol. De manera muy relevante, mutaciones en el gen codificante de la enzima AGPAT en la isoforma 2, la principal isoforma de AGPAT expresada en el tejido adiposo e hígado, causan formas congénitas de lipodistrofia, una ausencia de tejido adiposo generalmente generalizada en seres humanos. Esto, más la evidencia derivada de cultivos celulares y animales de experimentación, indica que existe una relación estrecha entre la biogénesis del tejido adiposo y la síntesis de triglicéridos, los mecanismos causales de la distrofia asociada a mutaciones de AGPAT2, ¿no? Pero es esto interesante, existen zonas en nuestro país donde existen áreas específicas de pacientes con lipodistrofia. Las tres fuentes principales de ácidos grasos hepáticos son los lípidos de la dieta, ¿no? Los ácidos grasos derivados del tejido adiposo y los ácidos grasos sintetizados de nuevo. Tras una comida, los lípidos de la dieta se hidrolizan en el lumen intestinal. Tras la absorción intestinal, los ácidos grasos se reesterifican para formar moléculas de triglicéridos que se empaquetan en kilomicrones y se distribuyen principalmente en el músculo y el tejido adiposo. Los triglicéridos restantes, presentes en los remanentes de kilomicrones, se transportan al hígado y se procesan intracelularmente, lo que provoca la liberación de ácidos grasos en los hepatocitos. Los carbohidratos, en particular la glucosa, se utilizan en la lipogénesis de novo hepática para la producción de ácidos grasos. Para ser metabolizados, los ácidos grasos se activan para formar moléculas de acetil-CoA que pueden oxidarse o incorporarse a lípidos complejos. Los triglicéridos sintetizados localmente pueden almacenarse en gotas lipídicas intracelulares, ¿no? LD, o empaquetarse en VLDL y secretarse en el plasma. Durante el ayuno, las reservas intracelulares de triglicéridos se movilizan desde los adipocitos y hepatocitos para liberar productos de ácidos grasos. Los DNL hepáticos también pueden contribuir a la formación de un fondo de acetil-CoA disponible para la producción de energía que se oxida en las mitocondrias o para la producción de VLDL-TG en situaciones de sobrenutrición y resistencia a la insulina. Los niveles hepáticos de ácidos grasos aumentan debido a una mayor lipólisis en los adipocitos, lo que conlleva un aumento de los niveles circulantes de ácidos grasos en el torrente sanguíneo y un aumento de las DNL hepáticas. El exceso de ácidos grasos no puede ser consumido por las vías oxidativas y en cambio se dirige a la síntesis de triglicéridos, lo que provoca un aumento de almacenamiento hepático de triglicéridos y una sobreproducción de VLDL. El grosor y veamos cómo acá en esto indica la actividad metabólica de acuerdo al momento y estado fisiológico. Dentro de la membrana lipídica, ¿no? Dentro de la membrana plasmática, la traslocasa de los ácidos grasos, ¿no? La FAT-CD36 es la proteína, ¿no? de unión a ácidos grasos de la membrana plasmática, y la caveolina 1 median la captación de ácidos grasos unidos a la albúmina circulante. Como alternativa, los ácidos grasos hepáticos pueden obtenerse mediante la internalización de restos de kilomicrones o mediante lipogénesis de novo. Esta última se produce mediante la actividad de tres enzimas clave, la ATP citratoliasa, la ACLI, la acetil-CoA carboxilasa ACC y la sintasa de ácidos grasos, FAS. En el citosol, los ácidos grasos se unen a la proteína de unión ácidos grasos 1, FAP1, y a la proteína transportadora de esteroles, SCP2, que pueden controlar su distribución celular. Las proteínas transportadoras de ácidos grasos, FATP2 y 4 y 5, y las acetil-CoA sintetasas de cadena larga, ACLSL1, 3 y 5, median la activación de los ácidos grasos de cadena larga a moléculas de acetil-CoA y su canalización a las vías metabólicas. Aunque está asociada con las mitocondrias, la ACSL5 puede funcionar para promover la biosíntesis de triglicéridos. En el citosol, la acetil-CoA se une a las proteínas de unión a la acetil-CoA o SCP2, los miembros de la superfamilia de acetil-CoA tioesterasas, ¿no?
que parecen contrarrestar la actividad de la ACSL al catalizar la hidrólisis de moléculas de acil-CoA en ácidos grasos y coenzima. Esto podría proporcionar medios adicionales para controlar el equilibrio entre ácidos grasos y acil-CoA dentro de los hepatocitos. Las ceras son ésteres de ácido graso de alcohol superior a la cadena larga, oscila entre 16 y 34 carbonos. Aquí tenemos el palmitato de octadecanilo. Las ceras son blandas y moldeables en caliente, pero duras en frío y totalmente insolubles al agua. Su importancia biológica es que impermeabilizante de tejidos, ¿no? Como las aves acuáticas, ceras que cubren las hojas y frutos, cerumen de las orejas. En las plantas se encuentran en la superficie de los tallos y en las hojas, protegiéndolas de la pérdida de humedad y de los ataques de los insectos. En los animales también actúan como cubiertas protectoras y se encuentran en la superficie de las plumas, del pelo y de la piel. Los terpenos, ¿no? Pueden ser que son los retinoides como la vitamina A, los carotenoides, beta-carotenos, provitamina A, tocoferoles, vitamina E, naftoquinonas como la vitamina K y los dolicoles que se encuentran en el retículo endoplásmico. Es interesante. Esto lo vamos a ver con mayor extensión cuando veamos vitaminas, ¿no? Pero aquí vemos a los terpenos como isoprenoides, son compuestos orgánicos derivados del isopreno, que es el 2,3-metilbutanodieno, ¿no? Un hidrocarburo de 5 carbonos, por lo general unidas de forma cabeza-cola, pero también pueden darse combinaciones, ¿no? Es interesante porque la isoprenelización es una forma de modificación posttraduccional de las proteínas, ¿no? Y esto se hace en el retículo endoplásmico, en el Golgi. Entonces, hay muchas vitaminas que son liposolubles, son frecuentes los aceites esenciales, ¿no? Los monoterpenos, como los isoprenes, se encuentran aquí, los aceites esenciales de muchas plantas, a las que dan su color y sabor y características con mentol, geraniol, limoneno, pioneno, alcanfor. Los diterpenos, 4 isoprenos, es de destacar el fitol, que forma parte de la clorofila y es el precursor de la vitamina A. Las vitaminas A e y K también son diterpenos. Los tetraperpenos de 8 isoprenos, las antófilas y los carotenos son pigmentos vegetales al amarillo y anaranjado respectivamente, que están en los frutos, en las raíces, en las flores, en la zanahoria, por ejemplo, ¿no? Los terpenoides pueden ser considerados como terpenos modificados, donde los grupos metilo han sido reacomodados o removidos a los que se le ha añadido átomos de oxígeno. Los tetraterpenoides son los terpenoides de 40 carbonos, 8 unidades de isopreno, y estos son prevalentes para los pigmentos de carotenoides accesorios que cumplen las funciones esenciales en la fotosíntesis. En conclusión, los terpenos son muy variados, funcionan como metabolitos primarios en la síntesis de hormonas, componentes de membrana, carotenoides, transporte de azúcares a través de la membrana, síntesis de glicoproteínas N-glicosídicas en la cadena lateral de la clorofila y como moléculas de anclaje. Y la posttraduccional, ¿no? Otros derivados isoprenoides como la vitamina E, que es el alfa-tocoferol, la vitamina K, cofactor de la coagulación sanguínea y la ubiquinona o coenzima Q, transportador de electrones. El licopeno posee dobles enlaces tras, ¿no? Y si bien tiene varios isómeros con algunas uniones cis, es el pigmento lipofílico que contiene el color rojo característico de los tomates y en menor cantidad de otras frutas, verduras como la sandía. Vamos a hablar sobre los lípidos de membrana. Es que no existirían las células si no tuviéramos esas características de los lípidos de las membranas. Entonces, los lípidos de las membranas son biomoléculas, ¿no? Cada vez más estudiadas, ¿no? A medida que han ido avanzando las herramientas de estudio, se han ido entendiendo cuáles son las características de las membranas celulares y de las proteínas, ¿no? Los lípidos pues se presentan en las membranas en forma de conjuntos que incluyen alrededor de decenas de miles de miembros individuales que a su vez son representativos de cientos de especies moleculares diferentes. En tercer lugar, hay una alta plasticidad y flexibilidad de las membranas biológicas, lo que permite mantener su bioactividad a pesar del efecto de las agresiones externas, ¿no? No obstante, las células dependen de los lípidos para 3 funciones principales: almacenamiento de energía, compartimentación y señalización.
El almacenamiento de energía, las gotitas lipídicas utilizadas para esta función contienen principalmente triacilglicerol y ésteres de estirilo, gracias a su estado relativamente reducido. Esos reservorios anhidros son necesarios para el almacenamiento eficiente de las reservas calóricas y como depósitos de ácidos grasos y esteroles para la biogénesis de la membrana. Compartimentación. El medio de las membranas celulares está compuesto por lípidos de naturaleza anfipática que comprenden una porción hidrofóbica y otra hidrofílica, como mostramos en el esquema. Esa naturaleza anfipática proporciona la base física para la conformación espontánea de membranas, ya que las fracciones hidrofóbicas tienden a autoasociarse al disolverse en agua. Esta predisposición a la autoasociación permitió la segregación del medio interno y del externo, o sea, la limitación entre el interior y el exterior de la célula, dando origen a las primeras células. Posteriormente, este esquema se repitió dentro de la célula para generar orgánulos discretos que permiten primero la separación de reacciones químicas específicas, segundo, la limitación de la propagación de productos de reacción y tercero, una mejora de la eficiencia bioquímica. Además, los lípidos son responsables de la capacidad de membrana para la gemación, tubulación, fusión y fisión, todas ellas indispensables para la división celular, la reproducción biológica y el tráfico de membrana. Y por último, en la señalización, en la traducción de señales, los lípidos primero definen dominios de membrana que permiten la agregación y dispersión de proteínas específicas y posteriormente organizan la señalización secundaria, ¿no? Y esto hace de que se puedan, ¿no? La ruptura de ver los mensajeros. La ruptura de lípidos anfipáticos genera elementos de señalización bipartitos que pueden propagarse tanto dentro de las membranas, ¿no? Por las porciones hidrofóbicas de la molécula como a través del citosol por las porciones solubles, ¿no? De las moléculas polares. Esta es la bicapa lipídica, son características acá, miren la cabecita polar y las colas no polares. Los lípidos estructurales de la membrana tenemos los fosfolípidos, esfingolípidos y el colesterol, los fosfolípidos glicerolipídicos, ¿no? Los esfingolipídicos y los lipídicos. Aquí tenemos la fosfatidilcolina, fosfatidiletolamina, fosfatidilserina. Observa que el glicerol ácido graso y tenemos una cabeza de fosfato y una cabeza polar, ¿no? Y por otro lado tenemos los glicolípidos como los cerebrócidos, gangliósidos y globósidos y el colesterol. En este esquema muy interesante vemos varias formas de triglicéridos y fosfolípidos que se encuentran en la célula. El esquema que vemos acá es un triglicérido formado por una cadena principal de glicerol y 3 carbonos, una cola de ácidos grasos y una unida a un carbono. En el primer esquema acá, ¿no? El triacilglicerol. Y aquí en el segundo esquema, que es este, vemos un fosfolípido, ¿no? Que tiene un fósforo, ¿no? Lleva 2 colas de ácido grasos y del tercer carbono del glicerol está unido a un grupo fosfato, ¿no? El esquema del medio es un glicerolípido éter que comparte con las dos estructuras anteriores la cadena principal de glicerol y 3 carbonos, y está ligeramente modificado por un grupo éter, ¿no? Acá, el grupo éter, ácido graso, el fosfato y la colita. Y en el segundo esquema más a la derecha se muestra la esfingosina, ¿no? Con cadena principal el grupo glicerol y la primera cola es un ácido graso de glicerol, ¿no? Y está ligeramente modificada. Este es un esfingolípido ya que lleva un grupo fosfato que se llama esfingomilina. El esquema más extremo muestra el esquema de los esfingolípidos llamados glucolípidos, ya que el grupo fosfato se reemplaza con un azúcar, ¿no? Y los fosfolípidos constituyen la mayor parte de la matriz lipídica de la membrana. Se asemejan a los triacilgliceroles al ser derivados esteroamida del glicerol, ¿no? O de la esfingosina, y son ácidos grasos del ácido fosfórico. Los lípidos de la celulosa son los principales lípidos estructurales de las membranas eucariotas, ¿no? Los lípidos de la célula GPL de la célula son los principales lípidos estructurales de las membranas eucariotas. Generalmente están compuestos por 2 ácidos grasos unidos mediante 2 cadenas acilo-hidrofóbicas y un éster de grupo de cabeza unido al glicerol, ¿no?
La fracción de fosfato del ácido fosfatídico resultante se esterifica adicionalmente con colina, etanolamina, serino y inositol en el grupo fosfólico. Por lo tanto, los grupos líquidos se ramifican a partir del ácido fosfatídico y se caracterizan según la estructura del grupo de cabeza del fosfolípido. Las cabezas fosfatidilcolina, la fosfatidil-etanolamina. Observen ustedes, entonces acá tenemos el glicerol, los esfingolípidos, esfingofosfolípidos, esfingomielina, glicolípidos, cerebrósidos, globósidos y gangliósidos. Tanto tenemos entonces aquí y estas características de estos lípidos de membrana le van a dar unas características biofísicas especiales a las membranas celulares. Es interesante porque la identidad de los lípidos en los orgánulos, para cada orgánulo se enumeran principales componentes lipídicos, según su contribución, el contenido lipídico total en porcentaje de mayor o menor abundancia. Solo se muestran aquí en esta, que más o menos representan el 5% del total de lípidos de cada orgánico, ¿no? El BMP, el colesterol, la cardiolipina, fosfatidilcolina, ¿no? Todos los elementos, por ejemplo, el retículo endoplásmico, ¿no? Fosfatidilcolina, 34%, del Golgi también 36%, y por ejemplo acá tenemos la fosfatidilserina, ¿no? Fosfatidilcolina 23, ¿no? Y la fosfatidilserina acá 17%, ¿no? Entonces aquí cómo se va diferenciando el porcentaje de lípidos de acuerdo al tipo de al tipo organela, ¿no? A la organización. En las mitocondrias, ¿no? Tenemos acá la fosfatidilcolina, la fosfatidiletonolamina, ¿no? El fosfatidilinositol, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vía secretora es el modelo mejor caracterizado de localización de lípidos e involucra el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y la membrana plasmática. Estos tres componentes presentan concentraciones crecientes de colesterol, ¿no? Y saturación de los lípidos, son con niveles más altos en la membrana plasmática. De hecho, esta gradiente de colesterol y saturación de lípidos es responsable del aumento de grosor y rigidez de la membrana plasmática. Estas dos principales propiedades físicas, grosor y rigidez, son cruciales para la determinación de las funciones e identidades particulares de los diferentes orgánulos. Además, de estar relacionados con la clasificación de proteínas y lípidos de membrana entre los orgánulos. Debido a eso, la composición lipídica y posterior al grosor y la rigidez de la membrana deben mantenerse homeostáticamente. El retículo endoplásmico, por ejemplo, mantiene fluidez de su membrana mediante mecanismos sensoriales que también operan para sincronizar la síntesis de proteínas y lípidos de acuerdo a la necesidad de biogénesis de la membrana, ¿no? El colesterol acá la cantidad de colesterol pues va a depender del tipo celular, del tipo de organela. En la homeostasis lipídica y los circuitos de las membranas, ¿no? Y circuitos de los lípidos entre orgánulos, ¿no? Las bicapas lipídicas pueden formar varias estructuras diferentes según su composición en las especies, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de formas de lípidos y su influencia en la estructura de la membrana. Los lípidos de una cabeza polar pequeña, aquí, como está en azul, ¿no? Tiene una forma molecular que se asemeja a un cono truncado, inducen una tensión de curvatura negativa. Los lípidos con una cabeza polar voluminosa y solo una cadena de acilo, por ejemplo, lisofosfolípidos, como estos en verde, ¿no? Tienen una forma molecular similar a un cono invertido y inducen una tensión de curvatura positiva en las membranas. Los lípidos que tienen fosfatidilcolina tienen áreas de sección transversal similares para la cabeza polar y la región hidrofóbica y se semejan cilindros como los que vemos acá en rojo. Forman fases lamelares sin tensión de curvatura, sin escala, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de mantenimiento de la homeostasis lipídica entre compartimentos celulares? Va a depender del colesterol, ¿no?
del retículo, que la concentración en el retículo endoplásmico, ¿no? De los sitios de contacto de membrana, de las lipoproteínas, de transferencia de lípidos, de las características de la membrana. Entonces, en la homeostasis lipídica participa del transporte de lípidos entre compartimentos, hay una simetría de las hojas de la membrana, la difusión, fusión, ¿no? y las diferentes características, ¿no? de las relaciones entre las concentraciones de los diferentes componentes de los lípidos. ¿Cuáles son las implicaciones? Se han relacionado con diferentes tipos de patologías, la lipotoxicidad, la exposición prolongada a lípidos en exceso, se llama lipotoxicidad, especialmente ácidos grasos saturados, está vinculada a las enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, induce estrés del retículo endoplásmico, que es un estrés oxidativo, disfunción mitocondrial e inflamación. Enfermedades y función de membranas, alteraciones en la composición y estructura de las balsas lipídicas se han relacionado con diversas patologías, incluyendo el cáncer, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, la serina, ¿no? y el colesterol son vectores para la entrada del virus en las células huéspedes, como el SARS-CoV-2 acá, ¿no? Algunos de neurodegeneración, glucolípidos, ¿no? biosíntesis de fosfolípidos en el cáncer, desequilibrios lipídicos en las patologías humanas, trastornos inmunológicos, ¿no? Síndromes antifosfolipídicos, ¿no? enfermedades metabólicas, ¿no? leucodistrofia, ¿no? diabetes. Entonces la desregulación y la distribución asimétrica, por ejemplo, de la fosfatidilcerina en la membrana plasmática puede contribuir a la diabetes. En el cáncer, la disminución de los niveles totales de SM y el aumento de fosfatidiletanolamina en una relación alterada en estos dos componentes puede actuar como un interruptor para la propagación de señales de proliferación. La hipercolesterolemia con niveles elevados de colesterol en la membrana plasmática altera la estructura de la membrana y la traducción de señales. La peroxidación lipídica, oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados, puede desencadenar la desintegración de las caviolas en respuesta al estrés oxidativo. Las caviolas son invaginaciones de la membrana plasmática con una composición lipídica distintiva enriquecidas en colesterol y esfingolípidos. Algunas bases moleculares de la terapia lipídica, también el conocer las características de las membranas y su composición y cuáles son las enzimas involucradas, permite tratar de generar diferentes momentos terapéuticos dirigidos hacia la focalización en la membrana plasmática, como modificación de la estructura, regulación de la actividad enzimática, alteraciones lipídicas que afectan interacciones proteína-proteína, modificación de la expresión génica, unión directa del fármaco a la membrana plasmática en la señalización. Pasemos ahora a ver los esteroides. Tienen un núcleo de fenantreno de 3 anillos unido al ciclopentano y además del colesterol se encuentran en ácidos biliares, hormonas suprarrenales, hormonas sexuales, vitamina D, glucósidos cardíacos. Por su asimetría existen estereoisómeros en forma de sillo, barco o bote, de los cuales el primero es el más estable. Los esteroles comunes, como el colesterol, es ampliamente distribuido por el organismo, especialmente en el tejido nervioso, se encuentra a menudo en forma de esteres de colesterol. El ergosterol, que existe en vegetales y es precursor de la vitamina D, que cuando por acción física de la luz ultravioleta no se rompe el anillo B y adquiere propiedades antirraquíticas, entre otros, ¿no? Las sales biliares que permiten la absorción de otras grasas por su carácter anfipático y las hormonas esteroideas que es responsable de la función sexual y con características sexuales secundarias y en el manejo también y control metabólico de grasas, carbohidratos. Entonces, en la digestión de lípidos, la mayor parte, más del 90% de las grasas o lípidos de la dieta, está constituido por triacilgliceroles, una pequeña cantidad de fosfoglicéridos, ésteres de colesterol y vitaminas liposolubles. La ruta principal para la digestión de los triacilgliceroles implica la hidrólisis a ácidos grasos y 2-monoacilgliceroles en la luz del intestino. Sin embargo,
La ruta depende en cierta medida de la longitud y la cadena de los ácidos grasos. Por ser insolubles en agua, tienen todas que ser emulsionadas para ser digeridas por enzimas hidrolíticas. Es fundamental la presencia de sales biliares, y esto se da en la parte del duodeno, donde está la secreción de los ácidos biliares, ¿no? Y comienza pues en la boca. ¿Dónde comienza la digestión? En la boca, la lipasa lingual, producida por las glándulas de Effner, que se localizan en la parte posterior de la lengua. La lipasa lingual tiene una actividad máxima en un pH 4.5 a 5.4, por lo que se activa por la acción del ácido clorhídrico en el estómago, y es ahí donde ocurre el 20 a 30% de la hidrólisis de los triacilgliceroles. En el duodeno sucede la digestión completa de los lípidos, principalmente fuente de las enzimas lipolíticas es el jugo pancreático, que contiene pues todas las enzimas necesarias para finalmente la ruptura de todos los lípidos, ¿no? Observemos acá, se producen micelas, ¿no? La lipasa pancreática, que va a actuar sobre las uniones, produciendo el 2-monacilglicerol, los ácidos grasos, 2-monacilglicerol, por difusión en 2-monacilglicerol de cadena no larga, triacilglicerol, y a nivel de los kilomicrones para ir por la vía linfática. Los de cadena corta, y estos son producidos ya por las bacterias que digieren otros tipos, ¿no? Van a ir por la sangre, los de muy corta, ¿no? Y también por las sales biliares por transporte activo, que van a la sangre para el reciclaje de las sales biliares. Entonces aquí los hidroliza los ácidos grasos en las posiciones 1, 3, ¿no? Ahora tenemos la lipasa pancreática, que es la glicerolesterasa, que hidroliza los ácidos grasos en las posiciones 1 y 3 y produce el monacilglicerol y 2 ácidos grasos libres. Después viene la actividad de la colesterol estearasa, que hidroliza los ésteres de colesterol de la dieta y produce un ácido graso y colesterol libres. Esta enzima depende de la participación de las sales biliares. Y finalmente la fosfolipasa, que hidroliza los ácidos grasos de los fosfolípidos de las membranas celulares y produce 2 ácidos grasos libres, glicerol, ácido fosfórico y colina. Aquí tenemos la acción de las enzimas pancreáticas de los ácidos grasos, ¿no? A nivel del triacilglicerol, diacilglicerol, después 2-monacilglicerol, ¿no? La colesterol-esterasa y la fosfolipasa. Una vez que ha sido hidrolizado, los productos resultantes son absorbidos por la mucosa intestinal mediante un proceso de difusión simple dentro de las células de la mucosa intestinal. Los triacilgliceroles se vuelven a ensamblar a partir de moléculas de 2-monacilgliceroles y adición secuencial de 2 ácidos grasos por enzimas como la acil-CoMono y diaciltransferasas, que ya hemos visto. Y lo mismo sucede con el colesterol al volverse a sintetizar un éster de colesterol por la enzima acil-CoA-colesterol. Aciltransferasa para su transporte. Una vez reensamblados, los triacilgliceroles y otros lípidos son transportados a través de conductos linfáticos hacia el conducto torácico, la vena subclavia izquierda, y de ahí a la circulación general para su distribución en todo el organismo. Y los ácidos grasos monacilgliceroles producidos por la digestión se empaquetan en micelas, y esas micelas, las sales biliares, ¿no? La concentración de las sales biliares en la luz intestinal debe alcanzar entre 5 a 15 milimoles. Otros lípidos de la dieta, como el colesterol, los lipofosfolípidos y las vitaminas liposolubles, también son empaquetadas en micelas que viajan a través de las microbiosidades, la superficie de las células epiteliales, donde se absorben los ácidos grasos, los 2-monacilgliceroles y otros lípidos de la dieta. Existen otros factores que son indispensables para la digestión de lípidos, y en este caso, ¿quiénes son? Los sales biliares, ¿no? Son derivados del colesterol y sintetizados en el hígado 200 a 600 miligramos por día como ácidos cólicos y desoxicólicos. Su función consiste en reducción del tamaño de las gotas de triacilglicerol formando micelas de menor tamaño
que se llama emulsificación, con lo que se favorece el contacto con las enzimas lipolíticas. La colipasa, producida por el páncreas, es un factor proteico que se secreta en forma inactiva como procolipasa y es activada por la acción de la tripsina. La colipasa es necesaria para la actividad de la lipasa pancreática al unirse a su extremo carboxilo terminal, estabilizando la conformación de la actividad del enzima y aumentando la hidrofobicidad del sitio activo de la lipasa pancreática. Las sales biliares se absorben ampliamente cuando alcanzan el ilion, más del 95% de las sales biliares se recirculan, y los ácidos grasos de cadena corta y media no requieren sales biliares para su absorción, se absorben directamente de las células epiteliales intestinales debido a que no necesitan ser empaquetados para aumentar su solubilidad, ingresan a la sangre portal y son transportados al hígado unidos a la albúmina sérica. Aquí tenemos el reciclaje de las sales biliares, ¿no? Y finalmente, no todos los lípidos son proporcionados por la dieta, ¿no? Otros, como los ácidos grasos de cadena corta, son producidos por nuestra microbiota, claro, dependiendo de la composición de la dieta. La absorción entonces intestinal del destino de las grasas, ¿no? El 72% de los triglicéridos se absorbe como monoglicéridos, 2, un 6% como monoglicéridos 1 y luego de la acción isomerasa. 22% lo hace como glicerol y ácidos grasos, y en el interior celular la vía de la acil-CoA sintetasa con la ATP y CoA se forma la acil-CoA y se regeneran los triglicéridos. Los triglicéridos entonces forman el kilometrón junto con algo de colesterol y fosfolípidos. La solubilidad del colesterol y los cálculos biliares. El colesterol es por esencia insoluble en el agua, por lo que debe incorporarse a las micelas de sales biliares y fosfolípidos que le dan solubilidad. Por lo tanto, su solubilidad depende de las proporciones de colesterol, fosfatidilcolina en sales biliares. Y eso también depende del grado de dilución en agua. La composición normal es 5% de colesterol, 15% de fosfatidilcolina y 80% de sales biliares. Cuando se altera esto, se forman los cálculos, pues, ¿no? Al alterarse esta relación, se forma. Algunos dicen que las infecciones pueden generar una bilis sobresaturada donde el colesterol precipita, y cuando la actividad enzimática clave en la formación de sales biliares, la síntesis colesterol está elevada, pero las sales biliares disminuye, entonces una actividad disminuida de la hidrolasa genera esa reducción del reservorio enteropático de los ácidos biliares, lo que es general que el hígado produzca más colesterol. El proceso entonces de digestión se debe resumir en las siguientes etapas clave, ¿no? Primero, la preparación y emulsificación, ¿no? Que la digestión y absorción de lípidos en humanos es un proceso complejo, ¿no? Que se inicia en el tracto gastrointestinal y es esencial para el posterior transporte y energía de los componentes estructurales a través del cuerpo. En la preparación y emulsificación, la mayoría de las grasas de la dieta consisten en triacilgliceroles, aunque también se consumen fosfolípidos y colesterol. Un rol menor de lipasas iniciales, la lipasa lingual y la lipasa gástrica, desempeñan un papel menor en la digestión de las grasas, ¿no? Y emulsificación por las sales biliares debido a la naturaleza hidrofóbica de las grasas. Estas deben ser emulsificadas para su digestión. Los ácidos biliares son cruciales en este proceso, rompiendo las gotas de grasa a través de la acción emulsificante y la mezcla mecánica, lo que incrementa su superficie. La formación de micelas, el resultado de la emulsificación, la formación de micelas, el colesterol dietético. Este es el otro momento, ¿no? Es altamente hidrofóbico, debe disolverse en estas etapas las sales biliares para poder ser absorbido. El segundo punto es la hidrólisis enzimática, ¿no? Y aquí, una vez que se forman las micelas, los lípidos son hidrolizados principalmente por enzimas pancreáticas, y ahí tenemos la acción de la lipasa pancreática. Esta enzima actúa sobre la superficie de las gotitas de grasa, hidrolizando los triglicéridos para producir ácidos grasos de acilglicerol y monacilglicerol. La hidrólisis de los triglicéridos dietéticos por la lipasa pancreática produce principalmente 2 monacilgliceroles y ácidos grasos libres. Otros lípidos, como los ésteres del colesterol, se convierten en colesterol y ácidos grasos, mientras que los fosfolípidos se transforman en lisofosfolípidos y ácidos grasos. En tercer lugar, la absorción y reempaquetamiento en los enterocitos. Los productos de la digestión lipídica, monacilgliceroles, ácidos grasos libres y colesterol, y las vitaminas liposolubles requieren de ácidos grasos para su absorción por el intestino. La captación de colesterol, la captación neta de colesterol libre en las células intestinales está mediada por la proteína de Niemann PICC1, ¿no? LAI1. La resterificación, una vez
Y finalmente, no, la reesterificación, una vez absorbidos los ácidos grasos, se reesterifican para formar triglicéridos. De ahí viene la formación de kilomicrones. El colesterol absorbido y triglicéridos recién sintetizados se empaquetan en grandes partículas lipoproteicas llamadas kilomicrones, y esas partículas son las principales transportadoras de lípidos derivados de la dieta, que son los lípidos exógenos. Después tenemos el reciclaje de sales biliares. La mayor parte del exceso de sales biliares se recicla vuelta al hígado, aunque aproximadamente 5% se excreta en las heces. Y finalmente, el transporte sanguíneo y destinos kilomicrones se secretan de los enterocitos al sistema linfático, posteriormente entra la circulación sanguínea, ¿no? A donde se produce hidrólisis intravascular. La lipoproteína lipasa, una enzima crucial, actúa sobre los kilomicrones en el torrente sanguíneo, catalizando la hidrólisis de triglicéridos. La captación periférica. Gran parte de los triglicéridos de los kilomicrones son absorbidos por el músculo y el tejido adiposo para oxidación y almacenamiento respectivamente, gracias a la actividad de la lipoproteína lipasa. Los remanentes de kilomicrones, ahora empobrecidos en triglicéridos y ricos en colesterol esterificados, son entregados y absorbidos por el hígado mediante endocitosis, mediados por receptor, lípidos endógenos. El hígado es el principal órgano para el metabolismo de los lípidos y es el sitio principal de biosíntesis del colesterol de nuevo. El hígado empaqueta y secreta lípidos endógenos, principalmente triglicéridos y colesterol en forma triglicéridos y colesterol en forma de lipoproteínas de muy baja densidad LDL para su transporte a otros tejidos. Entonces, ¿estás preparado? Antes de la clase presencial debes revisar la presentación, elaborar un mapa conceptual, responder a las preguntas de reflexión de la guía y leer el caso clínico. El éxito depende de tu preparación. Y finalmente, esta es la bibliografía básica y esta es la fuente de información ampliada. Muchas gracias y nos vemos en la clase presencial.